Conchendo Sodalitas. La trampa dorada de la espiritualidad ingenua. Del hopium de las canalizaciones al autoempoderamiento. ¿Cómo dejar de esperar salvadores y asumir tu propio camino? Saludos a los fratres y sorores de Conchendo. Este es un llamado de alerta, no una sentencia, una brújula, no una condena. Traemos las sombras a la luz para que puedas reconocerlas, no para alimentar la discordia, sino para disolver ilusiones. Recuerda, todo forma parte del gran juego de la conciencia. Incluso los manipuladores son fractales de la misma fuente que tú. Toma estas palabras como un paso en el sendero, no como un lugar donde acampar. Quienes trabajan al servicio del uno suelen caer en una trampa sutil, confiar ciegamente en mensajes que suenan elevados, pero esconden agendas movidas por el ego. En la Tierra, una de las matrices más polarizadas, incluso civilizaciones avanzadas, juegan juegos de poder. Algunas utilizan la desinformación como herramienta, aliándose con seres de vibración similar para preservar el statu quo. Aquí en Conchendo, siempre elegiremos la verdad incómoda antes que la mentira confortable. Esta realidad en la que vivimos fue diseñada para mantener a la humanidad desconectada de su esencia, no por milenios, sino por eones. El momento de despertar y romper ese ciclo es ahora. La red global refleja la dualidad. Puede revelar sabiduría y puede amplificar el engaño. En este teatro, el peligro no está solo en los malintencionados, sino también en los ingenuos bien intencionados, aquellos que difunden canalizaciones de figuras como Ashtar Sheran, Sananda o Maitreya sin cuestionarlas. No mencionamos estos nombres para provocar ira, sino para encender el discernimiento. En una matriz distópica, incluso el amor y luz puede ser solo humo y espejos. El movimiento Nueva Era ha vendido una ilusión seductora, que la 5D es un reino de paz infinita, donde seres superiores harán por nosotros lo que nos negamos a hacer por nosotros mismos. Esto no es más que religión disfrazada. El error no está en explorar otras densidades, pues ninguna dimensión es superior o inferior, solo frecuencias distintas del mismo sueño, sino en obsesionarse con escapar de la 3D, como si fuera una prisión. Ese impulso es una forma de suicidio metafísico, cambiar una celda por otra y llamarlo libertad. La quinta dimensión no es un paraíso, es simplemente otro escenario de dualidad, como lo atestiguan las guerras de Orión y Tiamat, donde el personaje, por cómodo que esté, sigue dormido. Puedes visitarla como parte de la gran aventura, pero si vas allí solo para huir, no haces más que tejer un nuevo velo. La verdadera ascensión no es mudarse a otro plano, sino trascender la necesidad de cualquiera de ellos. El hogar no es un lugar en el espacio-tiempo, es el silencio que observa la obra. Nadie de la quinta dimensión, ni de ninguna otra, vendrá a salvarnos, porque nosotros somos las dimensiones mismas, soñando que estamos atrapados en ellas. Sí, existen civilizaciones intraterrenas, como los agartianos, pero su interés en nosotros no es desinteresado. Viven en entornos estables, con tecnologías avanzadas, y rara vez han intervenido en nuestras crisis, plagas, guerras, hambrunas. Solo cuando la humanidad alcanzó la capacidad nuclear, comenzaron a actuar más directamente, no por benevolencia, sino por autopreservación. Sus canalizaciones son a menudo herramientas de influencia
que ocultan su verdadera procedencia. ¿Los hace eso malignos? No. Son simplemente jugadores en un tablero más grande. Nuestro papel es dejar de ser peones. Algunos mitos de origen, como el de los Anunnaki, la raza reptiliana que supuestamente nos creó, han sido distorsionados intencionalmente para mantenernos en sumisión metafísica. Zecharia Sitchin, miembro de los Illuminati, tradujo las tablillas sumerias con omisiones convenientes. Otros relatos, como la Tierra plana, son distracciones triviales diseñadas para hacernos retroceder. Esto no es un llamado al desaliento, sino al discernimiento. Sí, existen canalizaciones genuinas, aunque raras. Sí, hay seres benevolentes, pero no recorrerán el camino por ti. La pregunta más profunda es, ¿por qué necesitas un intermediario? El mayor guardián de la verdad no está en religiones, sacerdotes, gurús o incluso en Conchendo. Está dentro de ti. Eres un fractal de la fuente, portador de toda sabiduría. Tu intuición es el único gurú infalible. Ninguna raza, dimensión o jerarquía espiritual, por excelsa que se presente, tiene autoridad sobre tu viaje. Habitamos una de las matrices más desafiantes del cosmos, y esto no es un accidente, fue una elección. Aquí, los héroes no matan dragones externos, enfrentan las ilusiones internas. Cuando comprendes que nunca estuviste realmente preso, solo fingiendo estarlo, el juego cambia. ¿Y entonces? La matriz deja de ser una prisión y se convierte en un patio de recreo divino. Todo lo que aquí se describe, las guerras, las manipulaciones, las falsas luces, son proyecciones de una conciencia fragmentada. El siguiente paso es comprender el mayor secreto. Todo esto es un sueño autocreado. Los manipuladores, las víctimas, los héroes, todos son tú, con distintas máscaras. Cuando esta verdad se asimila por completo, incluso el despertar se convierte en un juego. Hasta entonces, mantén tu lucidez, pero no te tomes el juego demasiado en serio. En la eternidad del Yo Soy, sinceros deseos de ascensión. Conchendo Sodalitas.